Queridos hermanos, les saludo cariñosamente en el amor del Señor, esperando las más ricas bendiciones de parte de Él para sus vidas, que junto a sus familias el amor de Dios sea cada día y que en todo lo que ustedes emprendan, en todos sus deseos, sus anhelos, sus proyectos, el Señor esté con ustedes. Les deseo cariñosamente que Él sea realidad cada día en sus vidas. En esta mañana, hermanos queridos, quisiera invitarles, como siempre, a tener una lectura de la palabra del Señor. Y ella la vamos a encontrar en el libro de Salmos, en el capítulo 28. Vamos a leer desde el versículo 6 al 9. Y pedimos al Señor que nos guíe en este momento, y en el nombre del Señor dice así: Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo, y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo, y bendice a tu heredad, y pastoréales y susténtales para siempre. Que el Señor bendiga su palabra en nuestras vidas, hermanos, que se haga realidad esta protección eterna que Dios tiene por nosotros. Para Él sea la gloria, la honra y la alabanza siempre. Y ahora vamos a pedir al Señor su bendición por intermedio de esta oración. Les pido que por favor inclinen sus rostros en reverencia al Señor y oremos todos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor amado, a ti vamos en esta hora con humildad, Señor, para primeramente darte gracias por todo lo que tú haces, por todo lo que tú eres, por todo lo que harás, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, porque siempre estás atento a nosotros y por ese sacrificio enorme, precioso y grandioso de Jesucristo allí en la cruz. Gracias, Señor, por tu salvación, y a ti damos en esta hora toda la gloria y toda la honra. Bendice, Señor, a tu iglesia. Todo te lo pedimos sin ser dignos ni merecedores de nada, solamente en los méritos de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Hermanos queridos, que el Señor les bendiga ricamente, y ahora les invito a que sigamos en este servicio dominical alabando al Señor y posteriormente deleitándonos con su palabra. Que el Señor les bendiga ricamente y abundantemente. Rechazaré si sé que tú eres Señor, soberano y justo. Como he de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor, si sé que tienes el control de toda tu creación. ¿Cómo he de creer en ti al tener y dudar en la escasez, si sé que tú eres siempre fiel y nunca cambias? ¿Cómo he de seguir en libertad y huir en la opresión, si sé
que guardas para mí, una eterna posesión. Bendito sea el nombre del Señor, en todo tiempo se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. No he de confiar en tu bondad y tu gran amor por mí. Si enviaste a Jesús en mi lugar a morir en una cruz, tu gracia es suficiente, tu gracia es suficiente. Bendito sea el nombre del Señor, en todo tiempo se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Fija mis ojos solo en ti, en lo eterno, en el cielo. La aflicción de este mundo jamás se compara a la gloria que ha de venir. Vivir es Cristo, vivir es Cristo, vivir es Cristo, vivir es Cristo. Bendito sea el nombre del Señor, en todo tiempo se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Vivir es Cristo.
gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Siempre me aguarda en mi desvenida, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó. Su sangre fue el pago, su vida entregó. Pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Amada Iglesia, qué hermosa bendición es poder estar nuevamente en este día del Señor, haber apartado un tiempo y juntos poder ir a la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos a este servicio de adoración que gracias al Señor a través de estas plataformas es posible puedan llegar a diferentes lugares, a diferentes hogares en medio de toda esta circunstancia donde no podemos reunirnos físicamente en el templo, en la casa de oración. Pero creo de que si algo puede faltarnos, nunca algo que nos ha de faltar es el hambre por la palabra del Señor. Así que le invito a que vayamos con gratitud delante de Dios porque tenemos tantas cosas que agradecer. El Señor nos ha dado una hermosa familia, nos ha dado tantas bendiciones, nos ha dado su provisión en tantas cosas, que es bueno ir también a considerar lo que Él tiene que decirnos como un acto de adoración, así también como un acto de gratitud. Así que dispongamos nuestras vidas para la palabra del Señor, vayamos al libro de Ruth, que hemos venido desarrollando ya durante estas semanas, y vamos a leer el último capítulo de este libro, los versos que componen este capítulo del 1 al 22,
que dice así la palabra del Señor. Boaz subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí, y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Entonces replicó Boaz: el mismo día que compres las tierras de la mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Boaz: tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su hogar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa mujer te dé Jehová. Vos puedes tomar Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Amén. Vamos a un tiempo de oración. Señor, venimos delante de ti en los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Cuán grandes, Señor, son tus decretos, tus designios, cuán maravillosos son tus planes. Allí ante tu palabra, Señor, descubrimos el tesoro grande y precioso de tu soberanía y tu providencia. Señor, y qué maravilloso es esto de que estos hermosos conceptos teológicos tan elevados, Señor, tan preciosos, tan sublimes, tienen que ver también con nuestra realidad. Hoy nos acercamos ante tu palabra con un corazón reverente y te pedimos que tu Espíritu Santo nos ha de guiar, nos guíe, Señor, a través de todo este tiempo en que estaremos escuchando tu palabra, para que nuestras vidas sean edificadas, sean consoladas, sean convencidas, Señor, de que tú tienes un plan perfecto y que en ese plan también nos has considerado por amor a tu Hijo Jesucristo a nosotros, Señor. Prepara nuestros corazones para recibir tu palabra, te lo pido en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. El libro de Ruth tiene 2 propósitos. Y esos propósitos son respondernos 2 grandes preguntas. Una con implicaciones cósmicas, universales, y otra que es más terrenal. La primera es cómo el Dios soberano traerá al mundo al Salvador. Y la otra es cómo la familia de Elimelec que está condenada a extinguirse, escapará de ese destino tan terrible que es considerada la mayor maldición que una familia pudiese enfrentar. Dios está conduciendo los destinos del universo, pero a la vez que está conduciendo los destinos del universo, está interesado en una pequeña familia del pueblo de Israel que ha sido golpeada muy fuertemente por la desgracia. Dios considera a personas comunes y corrientes para propósitos maravillosos, inimaginables, de implicaciones universales. Así es el Evangelio. El Evangelio es un mensaje que relata eventos formidables que repercuten en el universo y que a la vez hace que sujetos como nosotros sean traídos a la vida eterna. Hemos llegado al clímax de nuestra historia. Boaz ha dicho que este día
Ruth y Noemí serán redimidas. Este es el día de la redención. Ruth había ido a la era a pedir a Booz que actuara como el pariente cercano de la familia de su difunto marido Malón. Y él había accedido a esa petición de rescatarla de la miseria y de la extinción. Y terminamos el sermón anterior con Noemí invitando a Ruth a descansar, a esperar mientras que Booz, ese honorable hombre de un carácter tan particular, que había manifestado un interés tan especial por ella, hiciera todo lo que él había resuelto hacer. Dios había conducido las cosas de tal manera que ahora tenemos el gran día, el día donde todo se ha de resolver ya en su desarrollo. Booz había manifestado su interés por Ruth, había manifestado su admiración por esta joven moabita, había él mostrado de que algo estaba ocurriendo en su corazón por causa de ella, y él determinó cubrirla con su manto, él determinó poner sobre ella su protección, incluirla en su familia. Pero había un obstáculo para que aquello se pudiese dar. Hasta ese momento pareciera que la historia va perfecta, el final feliz está a las puertas, pero todavía hay que resolver otro obstáculo, y este es de que había otro pariente que tenía la prioridad de la línea del ejercicio de la ley del pariente cercano, y que él había resuelto sobre todas las cosas antes que pensar en su propia felicidad, honrar la ley de Dios. Pero aún así él está dispuesto a hacer todo lo posible para que Ruth fuera redimida, ya sea cumpliendo los deseos de su corazón, que era que él quedase con ella, o bien que este pariente cercano aceptase ser su redentor, pero ese día no terminaría sin estas dos mujeres redimidas. Y comenzamos nuestro texto y consideremos la primera parte que se encuentra desde el versículo 1 hasta el 12, donde vemos esta extraña transacción en Belén, en las puertas de Belén, donde se va a decidir el futuro de Ruth y Noemí. Si esto se hubiese escrito en Hollywood, quizás esto se hubiese definido con un duelo entre hombres que están dispuestos a luchar y a morir por amor, pero el texto desarrolla la historia por otra vía, y nos encontramos que temprano ese día Booz va rumbo a las puertas de la ciudad, y a las puertas de la ciudad, porque las puertas de la ciudad eran como aquel centro cívico donde se resolvían los grandes problemas judiciales, donde se hacían los más importantes negocios y donde se resolvían diferentes asuntos, se administraba justicia y se realizaban importantes transacciones. Él llegó a ese lugar y se sentó allí. Él, sin dudas, se había propuesto redimir a Ruth, pero su decisión enfrentaba el obstáculo de lo que dijese el otro pariente. Y además, antes de aquello se necesitaba primero encontrar ese otro hombre, poder estar los dos reunidos y manifestar las intenciones y que eso ocurriera en ese día. Pero el texto nos dice algo que es muy especial y muy maravilloso, y dice que va este hombre, llega hasta las puertas de la ciudad, se sienta allí, y cuando dice que se sienta allí está sentado como alguien que no está pensando que las cosas vayan a ocurrir. Él está allí esperando que las cosas pasen, pero no sabe qué es lo que va a pasar. Y aquí dice el texto, en el verso 1, pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado. Nuevamente nosotros tenemos que leer este versículo con el mismo énfasis que lo hicimos en el capítulo 2, cuando ocurrió aquel evento, ¿cierto?, en que Ruth salió a espigar y ella entró a los campos de Booz sin saberlo, y ese mismo día Booz, sin proponérselo o sin tener en planes encontrarse con Ruth, va a ese mismo lugar y casualidad de casualidades se encuentran allí. Y eso aquí indican justamente ese énfasis. Es algo que no era, tenía que ser 1 en 1000 millones de que estas cosas ocurrieran de esta manera. Y aquí, justo ese día, casualidad, pero qué fortuna, pero qué buena suerte, va pasando por allí este hombre con quien Booz tenía que hablar para definir el destino de Ruth. Pero nosotros sabemos de que aquí el énfasis está justamente en la providencia de Dios. Dios que gobierna los eventos tan grandes como un imperio que se levanta, un imperio que cae, así como un hombre que se levanta para ir al mercado de la ciudad. Dios tiene el control de todas las cosas. Y aquí, hermanos, nos encontramos de que cuando Booz está sentado pensando en cómo resolver la situación, se fija que va pasando por allí ese hombre, y ¿qué hace él? Con toda su fuerza le grita: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Y entonces dice el texto en el verso 2 que él tomó 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron.
No había tiempo que perder. Diligentemente vos organiza un encuentro para resolver el asunto según la forma en que se usaba en esos días, que con 10 ancianos que sirvieran de testigos del acuerdo legal que se había de tomar, habría de oficiarse la conversación que ellos allí tendrían. En nuestros días quizás para legalizar asuntos de esta naturaleza se contratan los servicios de un abogado, se contratan los servicios de un notario, se han de archivar los documentos en un archivo público que tenga el valor legal, que diga de que esos documentos son verídicos y que lo que allí se dice es algo real. En la antigüedad bastaba con la palabra de un hombre, siempre que ésta fuese validada por el testigo oral de 2 o más testigos, según como dice Deuteronomio capítulo 19, verso 15. Pero antes de avanzar más adelante, hermanos, yo quiero que consideremos un instante cómo el texto describe o el nombre que se le da al otro personaje. La versión nuestra que estamos usando hoy, la Reina Valera, se refiere a él como el fulano. Nosotros en nuestro idioma sabemos que cuando se habla de fulano es de alguien que no tiene mayor trascendencia como para poder dedicarle tiempo a saber su nombre, su historia y antecedentes particulares de él. Esta palabra fulano en el hebreo sin duda también tienen el mismo interés. Son dos palabras en sí, es una palabra compuesta que juntas suman el concepto, la idea de mencionar a alguien, pero que en realidad no viene al caso darle mayor intensidad en mencionarlo ni recordarlo. Es un nombre que no vale la pena tenerlo en mente. El autor ni siquiera se da el tiempo de decir se llamaba de esta manera, y luego veremos el porqué. Vos seguramente venía repasando en su cabeza el diálogo que habría de usar y expuso con claridad el asunto de la propiedad de Elimelech, declarando que Noemí estaba determinada a vender parte de su tierra. En el original hebreo, esto se expresa como que está vendiendo. Esto de la compra es algo inminente. Es una forma de decir esto ya casi es un hecho. Lo único que faltaba determinar quién iba a ser el comprador. Y la propiedad se le podía vender a cualquier persona, pero según la ley del pacto, que le concedía a Noemí el derecho de que su pariente cercano podía adquirir esa tierra cuando deseara, para que así la propiedad no saliera del rango de autoridad de la familia original. Y Dios dictó leyes que protegían la propiedad privada de las familias, para que nadie quedase desvalido ni desprotegido en ninguna instancia. Y esta ley del pariente cercano justamente se preocupaba de ejecutar esa intención de Dios, de que la miseria y la pobreza no fueran algo para siempre en medio de su pueblo. Vos formuló la pregunta crucial: ¿te quieres quedar tú con esa tierra? ¿Quieres tú adquirir la propiedad? Pero si has de hacerlo, hazlo de inmediato. Porque sin duda esta tierra él podía recuperarla si la tomaba un tercero, pero después de muchos años. Entonces, para evitar todo el intrincado trámite y toda la burocracia, si pudiésemos decirlo de esa manera, mejor simplifiquémoslo y en vez de que la tierra dé la vuelta y pase por tantas personas y personas ajenas a la familia, ¿por qué no te quedas tú con ella? Y de esta forma, hermanos, sin duda, este hombre tiene que haberlo pensado. Noemí no tiene descendientes. Lo más probable es que si yo adquiero esa tierra va a quedar bajo mi administración para siempre, para mí y para mis hijos después de mí. Entonces, nosotros vemos de que vos le da a entender a este hombre, esto es algo urgente, hay que solucionarlo ahora. La mejor forma de hacerlo es que tú la tomes, y si no quieres hacerlo, dímelo para que lo haga yo. Pero hay algo que está omitiendo vos hasta este punto, y es la existencia de Ruth. Él no ha dicho nada acerca de Ruth, no ha dicho nada acerca de su compromiso con ella. Este hombre está guardando información, aunque no está mintiendo, pero en cierta forma está planteando la información de una manera bastante particular. Así que este fulano, que sabía que no existían herederos varones que pudieran en algún día reclamar la tierra para volverla a adquirir para sí, está viendo de que esto es un negocio redondo, es tentador, porque sin duda será una buena inversión adquirir estas tierras a un precio bajo y con la seguridad de que quedará en su poder para siempre. Entonces él declara, quizás contra las expectativas de vos y quizás contra de cualquiera de nosotros que esté leyendo la historia, de que sí, está dispuesto a redimir. Sin duda, al llegar a este punto da la impresión de que la historia se nos echó a perder. Nosotros todos tenemos la intención, así como cuando alguien está viendo una película y los protagonistas quizás todavía no se pueden unir y uno dice, bueno, entonces era el día en que ella diga que sí, él diga que sí y puedan estar juntos y nada más le impide estar juntos. Aquí pareciera de que
otra vez se le está presentando algo que no los va a dejar estar juntos. Este hombre ha dicho de que él quiere quedarse con la propiedad. Se nos congela la espalda porque quizás eso nadie lo había pensado. O sea, un obstáculo que se veía que iba a ser un trámite se está convirtiendo en una cierta posibilidad de que vos no pueda concretar sus planes. Este hombre ha demostrado una supuesta generosidad. Y nuestra pareja protagonista que estaba a punto, hermano, está a punto de quedar separada para siempre. Pero aún faltaba otro aspecto importante del propósito de la ley. Nosotros, hermanos, para poder entender la ley del pariente cercano, no la podemos hacer aparte de la ley del levirato. Tanto en Levíticos 25 como en Deuteronomio 25 se nos expresa la completa implicancia de estas leyes. Saber, hermanos, de que es imposible adquirir las tierras a un valor bajo sin considerar lo que esto puede implicar. Sin duda eso hace que cualquiera quiera sentirse generoso, pero la oferta es por un paquete completo. Y el paquete completo incluye a la viuda moabita. Y vos, que hasta ese momento había omitido el asunto de Ruth, se lo comenta al fulano y le da a entender que es su deber también, así como quiere adquirir las tierras, de que él se case con Ruth y le dé hijos que vengan a perpetuar la memoria o el apellido del pariente que ha muerto. Y así sea restaurada su familia. Él le dijo: el mismo día que compres las tierras de manos de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. En Deuteronomio 23, verso 3 está escrito lo siguiente: no entrará el amonita ni el moabita en la congregación del Señor. Ante esto, este otro pariente podía pensar que si facilitaba la entrada de Ruth al pueblo, sus propiedades, las que él ya poseía, podían peligrar, y que la herencia de sus hijos con su mujer, quizás que él pudiese haber tenido en ese momento, también corrían peligro si él incorporaba a una mujer, a otra mujer en su familia, que además habría de dar hijos a otro nombre, a otro pariente, y no a él. Hermanos, no era fácil unir su vida a alguien como Ruth. No era algo fácil sacrificar el futuro por estar junto a alguien como Ruth la moabita, Ruth la extranjera, Ruth la que venía de los pueblos enemigos. No era una decisión fácil, no era algo que uno pudiese sentirse quizás en ese momento, si nos metemos en la sandalia de este hombre, como algo que eso era una decisión fácil de tomar. Pero vos sí estaba más que dispuesto a hacerlo porque él amaba a Ruth. Él la amaba y estaba listo a hacer cualquier sacrificio por ella. Pero el otro pariente responde: no puedo redimir para mí, no sea que perjudique mi herencia. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré hacerlo. Hermanos, este es uno de esos casos cuando alguien dice no puedo, cuando realmente quisiera decir no quiero. Dijimos que un redentor en realidad tenía que ser un familiar, tenía que tener el poder y la autoridad, las capacidades tanto económicas como espirituales para poder redimir a la familia de su familiar que había caído en desgracia, pero además debía disponer de un espíritu sacrificado, porque tenía que estar dispuesto a pagar un precio por rescatar esa vida ajena, tenía que estar dispuesto a sacrificar su destino, a sacrificar sus planes, a sacrificar sus proyectos, con tal de traer y sacar de la miseria a aquellos que habían caído en la desgracia. Y este hombre no lo quiso hacer, no lo quiso hacer. Y por eso es mencionado en este texto solamente como un tal fulano. Alguien cuyo nombre pasará al olvido, alguien que no tiene compromisos con la ley de Dios, alguien que prefiere violar la ley de Dios antes que obedecerla. Alguien que no tiene intenciones de ser fiel. Por eso, hermanos, en los propósitos de Dios, los nombres de los hombres fieles permanecen. Mas los de los descomprometidos pasan al olvido. Quedan solo como un fulano, pero no como un nombre que quedase para ser reverenciado por aquellos que vienen después de él. Luego, en el verso 7, encontramos que para sellar el pacto se nos dice que había una costumbre muy antigua, y en el verso 8 se nos dice cuál era esa costumbre, y es aquella de que el hombre, para sellar cualquier trato que se terminaba, tomaba una de sus sandalias y se la entregaba al otro, como una señal de que el acuerdo quedaba firmado, de que el acuerdo quedaba sellado. Y aquí el fulano se quita la sandalia y se la da a vos, simbolizando que con ese acto él cede el derecho de redimir a vos.
Esto tampoco, hermanos, es algo así como casual y que surge solo de la cultura. El mismo capítulo 25 de Deuteronomio dice que cuando el pariente cercano se niega a redimir a la viuda tenía que ir y arrebatarle una de sus sandalias, quitársela, ponérsela en su mano y escupirla en el rostro y gritar a todo el mundo: ¡he aquí el descalzado! Este hombre prefiere, antes que le digan todas esas cosas, sacarse él mismo la sandalia y entregarla. Lo único que quiere es no tener que hacerse cargo de estas mujeres. Él quiere seguir con su vida, él quiere seguir con sus planes. Él tiene mejores proyectos que la ley de Dios. Y vos, en cambio, tomando la sandalia como un trofeo, anuncia a los ancianos y a todos los que pudiesen oír en el pueblo de que él ha adquirido la heredad de Elimelech. Pero no solamente ha adquirido la propiedad, sino que también en ese mismo día él toma a Ruth por esposa para de esa manera restaurar el nombre del difunto y así evitar que su familia se extinga para siempre. Él es un verdadero redentor. Él es un verdadero pariente cercano. Él está dispuesto a pagar el precio. Él está dispuesto a cumplir con todas las exigencias de la ley. Porque aquí, si usted se fija, el fulano solamente quería adquirir la propiedad, pero no quería, ¿cierto?, hacerse cargo de la viuda. En cambio aquí este hombre dice: yo tomo la propiedad, pero también tomo a Ruth como esposa, con el fin de que la ley sea cumplida perfectamente, de que la ley sea cumplida en cada uno de sus aspectos, que todo lo que Dios dice sea satisfecho. Y eso es maravilloso. Él está dispuesto a asumir todos los costos que la ley impone. Y lo más notorio es que tanto los ancianos como el pueblo, al escuchar a voz, alzan su voz para responderle a este hombre, y sus palabras son tan llenas de significado, son tan llenas de un concepto maravilloso, tan profundo, que ellos levantan su voz y celebran junto a ese hombre, junto a vos, que tiene una propiedad nueva y que tiene esposa ese día, y sus palabras son tan llenas de gloria porque ellos plantean 3 peticiones. Pidieron que Ruth siguiera con las huellas de Raquel y Lea, las 2 mujeres de Jacob que fueron usadas por Dios para poner el cimiento de la nación de Israel. Además también dicen y piden de que él sea tan honrado en Efrata, sea reconocido en Belén, que su nombre se haga famoso, que sea prosperado y levantado por lo que está haciendo ese día. Y finalmente que el fruto de esta unión que se acababa de anunciar fuera como la de Fares, el hijo de Tamar. O sea, hermanos, que tenga un papel trascendental en la continuidad de la historia de la tribu de Judá. Hermanos, nosotros nos recordamos de ese relato tan inusual que aparece allí en el libro de Génesis capítulo 38. El Señor, el Espíritu Santo, a través de Moisés, nos está contando la historia de José, está anunciándonos y recorriendo toda esa historia tan especial, tan maravillosa de la vida de José. Y en medio de esa historia hay un paréntesis, el capítulo 38, donde se nos habla justamente de ciertos eventos que son muy difíciles de entender, que son medios complicados de leer, quizás inclusive hasta en público, y que tienen, hermanos, un desarrollo bastante complicado que nos muestra lo peor que puede ocurrir en ciertas sociedades, pero que llega a la consumación en que Tamar se une con Judá, su suegro, en un momento a través de un engaño, y de esa relación nace Fares. Hasta ese punto quizás esto pasaba casi como un accidente en la lectura del Génesis, hasta que nosotros llegamos al libro de Ruth y nos damos cuenta de que ese evento que está allí, en medio de ese libro, y que viene como a complicarnos en nuestra lectura de la historia de José, tenía un propósito que venía de Dios, que Dios tiene el poder de tomar los eventos inclusive más vergonzosos y tristes de nuestras vidas y darle un significado para su gloria, porque Dios es un Dios de restauración. Dios es un Dios poderoso que transforma lo despreciable en algo glorioso. Él transforma, hermanos, lo que estaba condenado en un tesoro. Y ellos dicen: ojalá, nosotros pedimos de que lo que venga, lo que ocurra de tu unión con esta mujer sea como cuando vino Fares, porque quizás su concepción fue rara, fue extraña, su historia en su origen es algo difícil, es algo turbio, pero que ese hombre fue usado por Dios para darle continuidad a la tribu de Judá. Que este niño o esta familia sea relevante en el desarrollo de la historia. ¿Están orando? Alguien, hermanos, se pudiese preguntar: ¿por qué Dios permite ciertas cosas? Y aquí vemos, hermanos, que alguien es puesto en el desarrollo de la historia de la redención como Fares, y que los que vengan de esta familia
también vengan a ser parte de una historia más grande que ellos mismos. Hermanos, el plan de salvación está lleno de estos nacimientos imposibles, de estos nacimientos con historias difíciles, nacimientos o niños que nacen de relaciones disfuncionales y complicadas. Tenemos el caso de Isaac, tenemos el caso de Jacob y Esaú, tenemos el caso de Fares y Sara, de Obed, Samuel, Salomón, Juan el Bautista y el nacimiento más imposible de todos, el nacimiento de nuestro Salvador. Sin duda, hermanos, Dios se complace en hacer y desarrollar su plan sobre la base de los imposibles, para que nos quede claro de que solo a través de Él y solo por Él existe esperanza. El texto, hermanos, sigue avanzando y entramos en el verso 13 hasta el 17, donde se nos habla de la unión, esta tan esperada unión entre Booz y Ruth. Y hubiese esperado uno, hermanos, de que al consumarse este romance, la música empezase a sonar en el fondo y de que pronto se nos entregaran detalles tan atractivos, tan interesantes, como acerca de cómo fue la boda, cuántos días duró, cómo se vistió Ruth, cuántos invitados llegaron a la comida, en fin, de todo aquello que se habla cuando alguien se casa. Pero el texto, en cambio, nos dice en el verso 13, Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Eso es todo lo que se nos dice de este tan anhelado matrimonio. Allí queda la historia romántica resumida en unas cuantas palabras. Pero lo más maravilloso de esto, hermanos, nos encontramos al final del verso 13, cuando el Señor dice, a través del Espíritu Santo, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Aquí, hermanos, está la evidencia definitiva de lo que hemos venido diciendo a través de todos estos sermones, que hemos mencionado desde el principio de que comenzamos a predicar este texto, y es de que Dios es el protagonista de la historia, de que Dios es el principal actor en toda esta historia. Aquí se nos da a entender de que Jehová dio un hijo, el Señor dio a ese hijo. Vemos, hermanos, de que al principio de nuestro relato pasaron 10 años en que Ruth estuvo casada con Malón y en esos 10 años no pudo tener un hijo. No hubo un niño que naciera. Puede haber sido quizás por causa de la contextura enfermiza de Malón, o puede haber sido también por causa de que Dios había cerrado la matriz de Ruth, pero llegó el momento en el plan de Dios, en el tiempo de Dios, en que ella por fin concibe un hijo. Hermanos, qué maravilloso es esto, porque para que pudiese concebir este niño, Dios actuó activamente allí. Dios fue el que obró para que el niño naciese. Esta es una enfática declaración de la providencia de Dios, de la soberanía de Dios, del poder de Dios, hermanos, y de que los hijos son una bendición de Dios y son una provisión de Dios. Eso es algo que nunca se nos ha de olvidar. En estos tiempos de una cultura tan materialista, tan individualista, tan egoísta, los niños son vistos como un estorbo en el desarrollo de los planes de los hombres. Pero, hermanos, nosotros hemos de considerar a nuestros hijos como lo que la palabra de Dios dice que son, herencia de Jehová. Y aquí fue Dios quien actuó. Y por fin esta mujer pudo convertirse en madre a través de esta unión. Nosotros podemos recordarnos cuando Noemí volvió de Moab y cómo todos los habitantes hablaban acerca de la condición en la que Noemí volvía, tan miserable, tan llena de dolor. Y ella misma lo dijo, tan vacía, vengo tan vacía. Bueno, aquí, otra vez, estas mujeres están dando que hablar al pueblo, pero lo hacen ahora de una manera diferente. Aquí las mujeres hablan, pero no hablan para comentar, oh, viste la desgracia de Noemí, supiste de la desgracia, y más encima llegó con una moabita. No, aquí lo hacen para alabar a Dios. Ellas adoran a Dios al ver la obra de Dios en estas mujeres. Hermanos, esto que nosotros acabamos de leer prácticamente va desde una cosecha a otra cosecha. Es como una temporada, hermanos, como un año. Y en menos o en un año, Dios se había encargado de cambiar completamente las circunstancias de la vida de Noemí. Aquí vemos, hermanos, cómo el Señor permite de que este niño nazca, de que este Señor había permitido de que esta mujer que estaba vacía hoy sea llenada nuevamente. Esta mujer que vivía en la amargura ahora tenga palabras de alegría. Hoy volvemos a ver, a sonreír a Noemí, y lo ha hecho a través de un niño, lo ha hecho a través de un redentor. Ese niño será alguien cuyo nombre será admirado entre su pueblo, según lo que le cantan estas mujeres, y será el restaurador del alma de Noemí, será el sustentador de su vejez.
Estas mujeres parece que sin saberlo están profetizando, están yendo más allá en el tiempo, están llegando más allá en el futuro, están anunciando algo que es real, que este niño vendrá a proveer una línea que traerá la restauración no solamente del alma de Noemí, sino de todo aquel que sea amado por Dios. En última instancia, hermanos, estas mujeres que en sus palabras están declarando que la redención es una esperanza real. Las mujeres alaban a Dios como en una temporada, hermanos, porque como le decía, en una temporada han cambiado tanto las cosas para estas viudas sin esperanza que venían llegando de Moab. Ellas celebran el amor del pacto, ese amor fiel que tenía Ruth por Noemí, y hablan de su fidelidad como algo tan grande, y como a través de eso, a través de esa disposición de Ruth, de ponerse a disposición de su suegra, de poner su vida allí bajo el pacto que ella hizo con esta mujer, no la abandonó, no la dejó, la acompañó y vivió su vida para poder cumplir los propósitos que Dios tenía para ellos. Y ellos hablan cómo esa fidelidad de Ruth permitió que esta alegría fuese posible. Amados, no nos ha de extrañar que los que piensan en sí mismos pronto son olvidados, como lo decíamos. Que aquellos que solamente miran sus conveniencias pronto pasan y nadie se acuerda de ellos. Hermanos, que aquellos que miran primero sus cálculos y primero sacan cuenta de sus ventajas que pueden adquirir, cómo son olvidados, cómo nadie los nombra, cómo nadie les reconoce nada. Hermanos, nadie habló más de Orfa, ni nadie más habla del fulano, como si son celebrados los nombres de Ruth y Boaz. Ruth ha dado a luz un hijo para Noemí. Note usted esto, es su hijo, pero es considerado como un hijo de Noemí, porque a través de ella, a través de esa descendencia, el nombre de su esposo y el nombre de sus hijos ya no se va a perder ni ha de desaparecer de entre las casas de Israel. Bendito sea el Señor. En sus horas más tristes, Ruth estuvo dispuesto a acompañar a esta mujer. En las horas de su amargura, ella le sostuvo con tierno y puro afecto. La que había retornado con las manos vacías, ahora las tenía llenas. Y el amor de Ruth por Noemí fue catalogado como mejor que el amor de 7 hijos. Sin duda este es uno de los más grandes elogios que Ruth pudo haber recibido. Ella dio a luz a este niño y vino a ser la causa de toda la restauración de Noemí. Él vino a llenar el vacío en el corazón de esta anciana mujer. Ella lo tomó como un hijo propio. Dice el texto de que ella se convirtió en su aya, o sea, se hizo cargo de sus cuidados. Ella volvió a ser madre a través de este pequeño. No quiere decir de que lo haya adoptado o que Ruth se desentendió de sus responsabilidades maternales, sino que en el caso de Noemí, la presencia de este niño fue sin duda la obra de Dios restaurando su corazón triste, amargado y herido. Sus heridas fueron sanadas, su corazón fue consolado. Y las mujeres, de una manera inusual, se dice aquí, de que las mujeres fueron las que escogieron un nombre para el bebé. Generalmente el nombre lo daban los padres, pero aquí lo hacen estas mujeres. Y ellas dicen de que este niño será llamado Obed, que significa siervo. Y aquí el autor nos da un antecedente asombroso. Llegamos hasta ese punto y luego nos dice de que este Obed es el padre de Isaí. Isaí, cierto, es el padre de David. Nos encontramos aquí con el nacimiento de la realeza de Israel, de una familia que tendría el poder más grande dentro de la historia, que daría a luz al israelita más notable de la historia, aparte de nuestro Salvador Jesucristo, David. Dios dio a este hijo para construir una casa que fuera el canal de la salvación. El propósito de Dios es perfecto, es asombroso, es algo que nos sobrecoge. Decíamos en un principio que el libro de Ruth tiene 2 intenciones: contarnos cómo Dios hace posible de que el Salvador venga al mundo, y decirnos también cómo Dios considera vidas comunes en sus planes perfectos. Por algo decimos de que este es un plan perfecto, asombroso. Y el relato cierra y llegamos al verso 18 y termina de la manera más extraña que se pudiese pensar que debiese terminar una historia de amor. ¿Es una historia de amor? Sí. Pero ¿cómo terminan nuestras historias de amor? Con un "y fueron felices para siempre". Pero en cambio aquí termina con una genealogía. Esas genealogías que constantemente nosotros al encontrarle los textos las saltamos y seguimos más adelante. Continuando en otro punto, después que terminen esa serie de nombres inentendibles. En fin,
El autor del libro de Ruth comenzó la historia de esta joven diciéndonos que en esa historia, o que este relato ocurrió en el tiempo de los jueces, y la está terminando ubicando el nombre de la moabita en medio de una genealogía, en el medio de un desarrollo de familias. Una genealogía en sí que incluye a 10 individuos. 10 individuos que comparten algo en común entre todos. El primero es el hijo de Judá con Tamar. El último es David. ¿Quién se iba a convertir, como lo decíamos, en el nombre más admirable de los israelitas? El cuarto es Aminadab, el suegro de Aarón, primer sumo sacerdote de Israel. Naasón, el quinto, fue el líder de la tribu de Judá durante la peregrinación en el desierto. El sexto de los mencionados es Salmón, quien se casó con Rahab, la mujer de Jericó. Los lugares séptimo y octavo son ocupados por Boz y Obed. La lista no pretende estar completa. Si usted considera desde el nombre más antiguo hasta acá, hasta Boz, son prácticamente 700 años de historia. Esta genealogía no pretende ser exhaustiva, pero sí nos muestra los nombres más representativos que existen en ella. Pero los personajes que sí se mencionan están aquí con una intención particular. Enfatizan una verdad que comenzó en el jardín del Edén, y es de que el pecado trae muerte, de que el pecado termina con la vida del hombre, que la muerte es, la presencia de la muerte en medio de la historia es una evidencia de la caída, de la traición de Dios, del hombre hacia Dios. Pero a su vez también esta genealogía nos muestra de que aquello que Dios prometió en el Edén es posible, de que aquello que se veía irreversible, como inclusive la misma muerte, puede ser cambiada. El Señor le prometió a Adán y Eva el divino regalo de la redención, y Él les dijo en ese mismo día de la caída, en el día de la gran traición, el Señor prometió un milagro de redención a través del nacimiento de un hombre, de alguien que habría de nacer de entre los hombres, hermano, y que sería la vía por la cual Dios aplastaría la cabeza de la serpiente. Por eso, hermanos, en el Antiguo Testamento, cada nacimiento es considerado como algo trascendente. Cada nacimiento humano sería algo que recordara a los hombres de que había esperanza. Cada vez que un niño nacía es un recordatorio de que Dios tiene misericordia y que Él va a consumar sus promesas. Hermanos, cada niño que nació traía esperanza a los hombres. Nosotros vemos que cuando Eva tuvo sus primeros hijos, ella le colocaba nombres con un significado trascendente, porque ella pensaba, ¿no será este el que cumpla la promesa de Dios de redimirnos? Pero hasta que llegó ese momento, hasta que llegó el día, hasta que llegó el momento determinado en el decreto de Dios, en el momento establecido por el Dios soberano, ocurrió el nacimiento más milagroso de todos. Nació su Hijo, el Señor Jesucristo, el Redentor que todos necesitábamos, que todos esperábamos para que nuestras almas fueran restauradas para siempre. Él como hombre descendía de un linaje que pasaba a través de la historia de todos estos hombres que aparecen aquí desde el verso 19 hasta el 22 del libro de Ruth. Él como hombre, hermanos, comparte sangre con Esrón, con Ram, con Aminadab, con Naasón, con Salmón, con Boz, con Obed, con Isaí, con David. La sangre de estos hombres también corría por las venas de nuestro Salvador Jesucristo, porque Él se identifica con los pecadores que ha de salvar plenamente. Por eso Él es el mejor pariente cercano que nosotros pudiésemos tener. Hermanos, nuestras almas son restauradas, así como las mujeres le cantaban o adoraban a Dios, alegrándose con Noemí a través de ese hijo que habría de nacer. Si bien es cierto, Obed era parte de esta cadena, pero no era el Redentor que traería ese poder de restaurar el alma para siempre. Aún estaba en la espera, pero ciertamente un día vendrá. Y Él sería el pariente cercano, el que se identificó con nuestra miseria, el que pagó el alto precio de nuestra deuda para rescatarnos, para darnos una herencia eterna, para hacernos de su familia por siempre. El primer propósito del autor está cumplido aquí. Dios tiene en mente traer un Redentor perfecto. ¿Y cómo lo va a hacer? Considerando en sus planes estas personas comunes y corrientes. Él quiere mostrarnos que Él es capaz de hacer cosas grandes con personas normales.
y es capaz inclusive de cambiar el sentido de las vidas, aún aquellas que puedan tener el pasado más oscuro y triste. En estas genealogías están incluidas personas con pasados tristes. Hermanos, aún sus propios nacimientos son originados por relaciones complicadas. Aquí se mencionan personas relacionadas con gente que quizás nadie se quisiera relacionar. ¿Quién quisiera decir mi mamá es Rahab? Pero aquí está, hermanos, considerada nuestra historia. ¿Quién, hermano, pudiese haber entendido el porqué de la historia de Tamar, Judá y el nacimiento de Fares? Pero, hermanos, este Redentor prometido que viene a restaurar las almas de los que creen en Él, también está aquí restaurando las historias de estas personas mencionadas en esta genealogía. El Redentor prometido ha cubierto todo, ha transformado todo. Hermanos, Él ha hecho que las cenizas se vuelvan esplendorosas. Él hace florecer los desiertos. Él tiene el poder restaurador del Redentor perfecto, que ha escogido a personas como estas para que sean parte de su familia. Querida iglesia, queridos hermanos, queridos amigos que me están escuchando, la historia de Ruth es una historia de amor puro y desinteresado en una época en que el amor era algo extraño, como le era la época de los jueces. La historia de Ruth es la historia que constituye un hermoso reflejo de un amor perfecto y puro, como el amor de Dios por su iglesia, reflejado en estos hombres, en esta mujer y en cada uno de aquellos que a través de la historia han sido sostenidos por su fe en el Redentor que habría de venir. Este relato no termina quizás con lo que nosotros hubiésemos esperado, con un fueron felices para siempre, pero sí podemos, hermanos, imaginarnos una frase para terminar nuestra historia. A la luz de los planes de Dios, a la luz, hermanos, del plan perfecto de redención de Dios, pudiésemos decir, en vez de fueron felices para siempre, pudiésemos decir, fueron salvos para siempre. Pues el perfecto Redentor que tipifica vos y que se consuma plenamente, perfectamente en la imagen de Jesús. Él es el pariente Redentor perfecto y por excelencia, que se identificó con nuestra naturaleza, el que tiene el poder suficiente y el amor eterno que se requiere para rescatarnos de la miseria, el que conoció nuestra realidad, pero aún así estuvo dispuesto a asumir el precio de nuestra deuda y nos rescató, nos restauró a un precio enorme, a un costo enorme con su propia sangre. Amados, podemos concluir esta historia recordándonos que todos necesitamos un Redentor. Y que este día sin duda puede ser el día de tu redención. Puede ser el día de nuestra redención. De todos aquellos que aún están vacíos sin Jesús. Él puede cubrirnos con su manto hoy y hacernos su familia. Él quiere entrar en la historia de nuestras vidas. Él quiere cambiarlas para siempre. Él tiene el poder de llevarnos de la amargura a la redención. Amados hermanos, tu historia y la mía tienen un sentido, tienen un propósito, están guiadas por el decreto soberano de nuestro Señor. Este es el día de la redención. Tu Redentor ha venido, te ha hablado y te dice, no importa tu pasado, no importa lo que ha empañado tu historia, yo soy especialista en tomar personas de historias disfuncionales, en restaurarlos e incluirlos en mi familia, así como lo hizo con Ruth, así como lo hizo con Noemí. Él tiene el poder de restaurar el alma. Él tiene el poder de reconstruir corazones rotos. Él tiene el poder de hacer cosas maravillosas con lo más vil y despreciado de este mundo. Te invito a que oremos al Señor. Amado Dios, tú tienes poder. Esta historia sencilla, esta historia, Señor, tan común y corriente, nos recuerda de que tú tienes el control sobre todos los eventos de nuestra historia. Tú conduces, Señor, nuestras vidas. Tú conduces, Señor, nuestros días. Aquí, Señor, estamos reconociendo, asombrados en tu palabra, Señor, de que tú, un Dios tan grande y poderoso, consideres a gente común y corriente para hacerla parte de tus planes y que a través de un plan especialmente maravilloso y perfecto te has propuesto redimir para siempre a aquellos que tú has amado desde siempre. Te adoramos, Señor,
Te adoramos y te reconocemos como nuestro Redentor, como nuestro pariente cercano, como aquel que se identificó con nuestra historia, con nuestra miseria y nos quiso restaurar, nos quiso rescatar. Y nos tienes hoy en tu familia, Señor, comiendo en tu mesa, disfrutando de tu amor. Bendícenos, Dios, y ayúdanos a mirar nuestras vidas a la luz de la eternidad. Señor, a veces somos tan cortos para entender las cosas. Vivimos para lo inmediato. Nuestra mirada y corazón están anclados en las cosas de esta tierra. Señor, cuando tus planes, Señor, son cósmicos, son universales, Señor, son siderales, son tan trascendentes, Señor. Y allá nos quieres tener tú, con nuestra mirada puesta en las cosas de arriba. Ayúdanos, mi Dios, a descansar y a comprender y a amar, Señor, tus caminos. Amar, Señor, tus planes. Gracias, mi Dios, por tu amor. Gracias por tu redención. Bendice tu iglesia, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Dios de gracia y paz le bendiga, amada iglesia. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual. Jesús, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad.
Poderoso su nombre es, nada se iguala a él. Poderoso su nombre es, no hay otro.